Dice así la palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Vamos a hacer una oración. Padre celestial, rogamos tu bendición sobre nosotros en esta hora. Bendice tu palabra en nuestros corazones, Señor. Limpia nuestro corazón, que tu palabra pueda encontrar buena tierra, Señor, frutos que pueda generar frutos que permanezcan. Mi Dios, nos encomendamos en tus manos. Quita este siervo inútil y sea usted quien hable a su pueblo. Gracias te damos, nos ponemos en tus manos una vez más en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Muchas gracias. Esta es una historia, una parábola que el Señor Jesús contó y está narrando, hermanos, la historia de una familia. Dice que esta familia, que este hombre tenía 2 hijos, pero el menor de ellos, dice la palabra de Dios que vino a su padre y le dijo a su padre que le diera, que le repartiera los bienes que a él le correspondían. Ya los quería ya. Dice la palabra del Señor que no muchos días después de este evento, de este suceso, dice que el hijo menor tomó sus cosas, tomó sus bienes y se fue lejos. Y dice que allí desperdició absolutamente todo, viviendo perdidamente. En esta tarde, hermanos, quiero hablarles acerca de la impaciencia. De la impaciencia. Este joven rico, dice la palabra de Dios, que solicitó a su padre que le diera los bienes que a él le correspondían. Es decir, no quería esperar más tiempo, ya no quería estar bajo las órdenes de su padre, ya no quería vivir en casa de su padre, sino que quería vivir su vida alocada y quería gastar los bienes que a él le correspondían, que en su herencia que él iba a tener. Y dice la palabra de Dios, tal vez con tristeza, dice que no muchos días después, juntándolo todo, dice que se fue lejos, se apartó lejos a una provincia y dice que ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Generalmente, hermanos, consideramos la impaciencia como algo irrelevante, como algo no grave. Consideramos la impaciencia constantemente como algo light, como algo de lo cual no debemos o no tenemos por qué poner atención.
Constantemente, queridos hermanos, se ve la impaciencia como un defecto más que un pecado. A veces a nosotros mismos no consideramos la impaciencia como un pecado, sino consideramos que tal vez es un defecto y que a nosotros mismos a veces decimos, bueno, es que mi defecto es que soy bien desesperado, que soy bien impaciente, me falta paciencia. Pero la palabra del Señor dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y ¿qué más, hermanos? Paciencia. Entonces, si no tenemos paciencia, algo no está trabajando bien. Porque dice la palabra del Señor que Dios nos dio un espíritu y que los frutos de ese espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Y constantemente se mira en las iglesias, se mira en los cristianos la impaciencia como un defecto. Hoy en día, hermanos, todo es rápido, todo corre bien rápido, corre rápido todo. Tenemos un celular y queremos que ese celular vaya rápido. Tenemos una computadora y necesitamos que esa computadora vaya rápido. Tenemos un carro y necesitamos llegar rápido, porque ya sea que nos hayamos levantado tarde o ya sea que necesitamos viajar lejos para nuestro trabajo, pero necesitamos llegar rápido. Hoy en día todo corre bien rápido, hermanos, todo corre bien rápido. La tecnología tan rápido avanza, la ciencia, hermanos, tan rápido avanza, todo es rápido. Y hemos adoptado ese sentimiento, hemos adoptado esa actitud de impaciencia, de querer que todo sea rápido, que todo sea no conforme al tiempo debido, sino conforme al tiempo de la rapidez. Por ejemplo, las frutas y las verduras, hermanos. La gente que cultiva las frutas y las verduras, ya sea que les inyecta cosas, ya sea que pone fertilizantes, ya sea que pone químicos para que crezcan más rápido, para que sean un tomatote así, amén. Para que sea una manzanota así. Hoy en día todo es rápido. La impaciencia se ha adaptado a nuestra manera de vivir. Todo es tan rápido y consideramos, hermanos, que no es algo grave. Consideramos algo grave como robar, matar, adulterar, como drogarse o diferentes cosas, hermanos. Consideramos grave, pero la impaciencia, la falta de paciencia, ¿qué hay de eso? Dice la Biblia que este hombre, que este hijo menor, dijo a su padre que le diera la parte de los bienes que le correspondían. Él no quería esperar a que su padre muriera. Él no quería esperar a que fuera el tiempo, sino que él ya quería disfrutar de esa fortuna. Él ya quería disfrutar de esos bienes. Es la impaciencia, hermanos, una intranquilidad producida por algo que molesta o que no acaba de llegar. El hijo pródigo, queridos hermanos, trazó su camino al desastre. Él mismo corrió su propio camino al desastre por querer tener en sus manos la herencia de su padre, los bienes que a él le correspondían. Él no estaba dispuesto a esperar. Él no estaba dispuesto a permanecer con su padre, hermanos, pero él quería sus bienes, él quería su herencia y sabe que sufrió unas terribles consecuencias. Primeramente, la palabra del Señor dice que nos enseña, queridos hermanos, que este joven afligió a su familia. Este joven afligió a su familia. Mire lo que dice el versículo 20, por favor. Dice, y levantándose vino a su padre, y aun cuando estaba lejos, ¿qué dice, hermanos, ahí? Lo vio su padre
y fue movido a misericordia. Lo vio su padre y fue movido a misericordia, dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Este joven, gracias a su impaciencia, afligió a su familia todo el tiempo que este joven estuvo en aquella provincia apartada. Al igual que nosotros, hermanos, afligimos a nuestros más cercanos, afligimos a nuestra familia, como cuando somos tan desesperados, cuando somos tan impacientes, todo lo queremos rápido, nos levantamos tarde y córrele, haz el desayuno, arregla a los niños porque tenemos que llegar a la iglesia y tengo un ministerio ahí, tengo que dar las clases o tengo que abrir la iglesia, yo no sé. Pero es la impaciencia una aflicción en la vida de una familia. Trate usted o intente tratar con una persona impaciente. ¿Cuántos de aquí se consideran pacientes? Yo soy bien paciente, ¿no? Este joven afligía a su familia de igual manera que nosotros afligimos a nuestra familia con la impaciencia. Este joven dejó la protección de su casa y de Dios gracias a su impaciencia, gracias a su insatisfacción. Este joven dejó y se apartó de lo que era el cuidado, se fue más allá de los límites del cuidado de la casa de su padre. A veces cometemos tantos errores, hermanos, movidos por la impaciencia. A veces decimos cosas que no queremos decir gracias a la impaciencia. A veces nos pasan cosas que no queremos que nos pasen o que no deberían pasarnos, pero nos pasan gracias a la impaciencia. Este joven dejó la protección de su casa, dejó la protección de Dios gracias a su impaciencia. Este joven encontró la ruina. Mire lo que dice el versículo 14. Dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Dice, tanta era su ruina, dice la palabra de Dios, que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. La impaciencia, hermanos, tarde o temprano va a encontrar ruina. En Proverbios capítulo 14 y el versículo 12 dice la palabra de Dios que hay camino que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Vamos allá, vamos a leer este proverbio, hermanos. Proverbios capítulo 14 y el versículo 12. Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice así la palabra del Señor, hermanos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué, hermanos? De muerte. A veces, gracias a la impaciencia, corremos caminos que a nuestra vista parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Yo estoy seguro que probablemente este joven, hermanos, él pensaba que estaba en lo correcto. Él pensaba que quería vivir su vida. Él pensaba que estaba aburrido allí en la casa de su padre. Él pensaba que necesitaba salir y conocer gente. Pero encontró ruina. Hay camino que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Este joven, la impaciencia lo llevó a estar fuera de la voluntad de Dios totalmente. Mire lo que dice en Proverbios capítulo 14 y el versículo 29, por favor.
Dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu, ¿qué dice, hermanos? Enaltece la necedad. Este joven salió de los límites. Este joven se fue, ignoró, dio la espalda a su padre, dio la espalda a su casa, dio la espalda a Dios. Gracias a su impaciencia, gracias a su insatisfacción que él sentía. Él no quería estar ya más ahí. Pero su impaciencia lo llevó a estar fuera del vallado de Dios. Le llevó a estar fuera de la voluntad de Dios. Y encontró una horrenda ruina. La palabra de Dios nos habla también acerca de la paciencia, hermanos. La palabra paciencia quiere decir soportar alegremente o esperanzado. Quiere decir constancia, quiere decir perseverancia, quiere decir permanencia. Es una cualidad del espíritu o de la mente. Quiere decir soportar males y sufrimientos con una mente tranquila. Está tremendo eso, amén. Porque dice la palabra de Dios, si es cierto que debemos tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, pero ¿quién en una tribulación, en una prueba, dice, estoy bien contento, hermano, porque el Señor me tiene en el piso, estoy en la lona y no sé si me pueda levantar de esto? Una aflicción es una aflicción, hermanos. Pero la paciencia es soportar el sufrimiento, soportar males con una mente tranquila. Soportar males con una mente tranquila. Pero ¿qué pasa cuando viene un mal a nuestra vida? Cuando viene una prueba, cuando viene una tribulación. ¿Qué es lo primero que ataca una tribulación, hermanos? La mente. La mente. Híjole, se enfermó mi hijo, no sé qué voy a hacer, lo voy a llevar al doctor, pero probablemente ese doctor me vaya a robar, o tal vez ese doctor no es tan bueno, la vecina me recomendó este otro doctor, ya no sé qué hacer, estoy tan impaciente, estoy tan intranquilo, no puedo dormir, tengo ansiedad, no sé qué hacer. La paciencia es soportar el mal con una mente tranquila. Sí es cierto que tenemos que tomar decisiones, hermanos. Sí es cierto que tenemos que tomar decisiones, pero una decisión en medio de la impaciencia, hermanos, créame que no le va a llevar a algo bueno. Debemos tener paciencia, hermanos. El Señor nos dijo que deberíamos tener paciencia. Que debíamos tener paciencia, simplemente eso. ¿Por qué? No sé, Dios dijo que debíamos tener paciencia, amén. Mire lo que dice en Gálatas capítulo 5 y el versículo 22. Gálatas capítulo 5 y el versículo 22, por favor. Gálatas 5, 22 dice así la palabra del Señor, dice... Gálatas 5, 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Debemos tener paciencia como un fruto del Espíritu. ¿Cuántos dicen, yo soy bien paciente, hermanos? Yo soy bien paciente, esto no es para mí, yo soy bien paciente. Creo que todos necesitamos escuchar esto, hermanos. Es la impaciencia una actitud tan horrenda
es una actitud que causa tantos males. Pero es la paciencia un fruto del Espíritu. Es la paciencia un fruto del Espíritu Santo que habita en nosotros. Aquel mismo Espíritu que el Señor dijo que Él no nos había dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Debemos tener paciencia como un fruto del Espíritu. Debemos tener paciencia ¿cuándo? Diariamente. Mire lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3 y el versículo 12, por favor. Colosenses 3:12 dice así la palabra del Señor: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de ¿qué, hermanos? De paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Debemos tener paciencia en la vida diaria. Debemos tener paciencia en la vida diaria. Dijo el Señor que nos vistiéramos de paciencia, de humildad, de benignidad, de bondad. Diariamente necesitamos estar renovando nuestra paciencia. ¿Alguien está aquí? Sí están aquí o están dormidos, no sé, están muy serios. Yo no sé qué nos está pasando. Tienen sueño, yo creo. Debemos tener paciencia como un fruto del Espíritu. Debemos tener paciencia diaria. Debemos tener paciencia en el liderazgo. Mire lo que dice en Tito capítulo 2 y el versículo 2. Tito capítulo 2 y el versículo 2, por favor. Tito 2:2 dice así la palabra de Dios: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en ¿qué dice, hermanos? En la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Debemos tener paciencia los líderes. Amén. No soy yo el amén de los líderes. Debemos tener paciencia los líderes. El líder de su casa debe tener paciencia también. El líder de casa. ¿Quién es el líder de su casa? ¿El varón o la hermana? Debemos tener paciencia los líderes. Debemos tener paciencia, dice la palabra de Dios, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Por qué? No sé. Dios así dijo que debíamos tener paciencia en el liderazgo. Debemos tener paciencia también en el amor. En 1 Corintios capítulo 13 y el versículo 13 dice la palabra de Dios que el amor es sufrido. 1 Corintios capítulo 13 y el versículo 13, por favor, dice ahí, dice así, en el versículo 7, perdón, dije 13, ¿verdad? Versículo 7, no sé qué traigo con el 13. Capítulo 13, versículo 7, dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Dice la palabra de Dios que el amor todo lo sufre, todo lo que, hermanos, todo lo espera. ¿Y todo lo qué? Todo lo soporta. Todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Debemos tener paciencia como un fruto del Espíritu. Debemos tener paciencia diariamente, paciencia en el liderazgo, paciencia en el amor y paciencia, ¿saben qué también, hermanos? Mire lo que dice en Salmos 37:5.
7, por favor, Salmos 37:7. Debemos tener paciencia en la oración. Salmos 37:7 dice así la palabra del Señor, hermanos. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Mire lo que dice en Salmos 41, dice, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente, dice el salmista, esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Debemos tener paciencia en la oración. Pero, ¿qué pasa cuando oramos, hermanos? ¿Qué pasa cuando oramos? ¿Queremos que Dios nos conceda, como el genio de la lámpara, a la brevedad, nuestros deseos? Pero el salmista dice que esperó pacientemente a Jehová. Dice que él se inclinó a él y que le oyó su clamor. Dice que le hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dice que puso sus pies sobre peña y enderezó sus pasos. Debemos tener paciencia, hermanos, en la oración. Paciencia en la oración. Y por último, queridos hermanos, paciencia en los problemas. Paciencia en los problemas. Mire lo que dice Proverbios 25:15. Proverbios capítulo 25 y el versículo 15. Proverbios 25:15. Proverbios 25:15 dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Con larga paciencia. ¿Sé qué dice, hermanos? Se aplaca el príncipe. ¿Qué tal si parafraseamos este versículo y ponemos con larga paciencia se aplaca el problema? Con larga paciencia dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe. Podemos decir, con larga paciencia se aplaca el problema. Debemos tener paciencia en los problemas. En Romanos capítulo 5, versículo 3, mire lo que dice ahí, por favor. Romanos capítulo 5 y el versículo 3. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y el versículo 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué, hermanos? Paciencia. ¿Y la paciencia qué? Prueba. Y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, dice, apenas morirá alguno por un injusto. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Debemos tener paciencia, hermanos. La impaciencia es algo que se ha adaptado a nuestra vida, que se ha adaptado a nuestra forma de vivir.
Hemos adoptado, hemos abrazado la impaciencia. Queremos que todo sea rápido, que todo sea a la brevedad. Lo queremos ya, impacientemente. Pero Dios nos invita a ser pacientes. Dios nos invita a tener paciencia, ya que es un fruto del Espíritu. Debemos tener paciencia. Dios nos invita a tener paciencia diariamente. Dios nos invita a tener paciencia en el liderazgo, en el amor, en la oración. Y el Señor nos invita a tener paciencia en los problemas. Que el Señor nos ayude a reconocer que somos impacientes y a rogarle al Señor que Él nos permita tener paciencia. Todos con los ojos cerrados, con el rostro inclinado. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia es tan grande. Gracias por tu bondad y gracias, Señor, por regalarnos la salvación. Padre, ciertamente somos pecadores, ciertamente fallamos. Ciertamente adoptamos impaciencia, Señor, en nuestra vida diaria. Queremos de todo corazón en esta hora pedirte que usted perdone nuestros pecados, que usted perdone nuestra falta de paciencia. Bendice a mis hermanos, bendice la invitación. Si el Señor le ha hablado, ¿por qué no se postra sobre sus rodillas? Ya algunos se han postrado. Tal vez usted diga, yo reconozco que soy un impaciente. Tal vez usted diga, yo reconozco que me hace falta paciencia. Ahí está la invitación, hermanos. El fruto del Espíritu es paciencia. ¿Y cómo nos jactamos de ser impacientes? Como si fuera una virtud. Necesitamos corregir algunas cosas en nuestra vida. Si hemos de portar la imagen de Cristo hacia la gente que no le conoce, entonces necesitamos ser como Él. ¿Cuánta paciencia ha derrochado el Señor en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos ha perdonado? ¿Cuántas veces ha tenido paciencia? Que no nos hagamos a este mundo, que no nos hagamos al molde de este mundo, pero que tomemos el molde de Cristo. ¿Qué de usted? Hemos visto que es un fruto del Espíritu, pero ¿qué de usted si no tiene el Espíritu? Pues va a ser mucho más difícil para usted implementar la paciencia. Mientras que el creyente puede decirle al Señor, Señor, límpiame y ayúdame a ser paciente. La persona que no tiene a Cristo en su corazón, pues no puede hacer eso. Pero esta tarde está abierta la invitación. El Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cristo quiere estar en su corazón. ¿Habrá alguien entre nosotros que dijera, pastor, esta tarde yo he comprendido que necesito a Cristo como mi Salvador? Concédame el privilegio de orar por usted. Solo levánteme su mano de que usted quiere aceptar a Cristo y alguien se va a acercar para que en privado usted pueda aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Habrá alguien entre nosotros que dijera esta tarde, pastor, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador?
¿Habrá alguien? Solamente levánteme su mano y vamos a orar por usted y le vamos a enviar a un consejero para que le ayude, para que le guíe a los pies de Cristo. ¿Habrá alguien así? Padre Celestial, te damos gracias por lo que hemos escuchado. Señor, es cierto que ponemos tanto énfasis, Señor, en los pecados que consideramos que son muy grandes. Pero también, Señor, la paciencia hace el mismo daño que cualquier otro pecado. Señor, el ser impacientes no nos permite reflejar, Señor, tu imagen hacia la gente, Señor. Ayúdanos, perdónanos, porque no hemos considerado, Señor, implementar paciencia en nuestra vida. Sabemos, Señor, que si te pedimos paciencia vendrán pruebas, pero las pruebas son las que fortalecen nuestra vida. Y mucha gente, Señor, muchos creyentes no piden que usted les dé la paciencia porque tienen miedo a las pruebas. Pero, Señor, si son necesarias, si usted lo cree necesario, si usted sabe que son necesarias, así sea, Señor, para que nosotros podamos ser pacientes con nuestra familia, Señor, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros esposos, Señor, con la gente que nos rodea. Nuestro espíritu, Señor, necesita de ser paciente. Nos ponemos en tus manos esta tarde. Te ruego que bendigas a mis hermanos que se han postrado. Bendiga sus vidas, Señor, sus corazones. Mi Dios, nos ponemos en tus manos, en el nombre bendito de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Pues qué bendición.